Bueno, vamos a trabajar la Shoah, que es la era de la fabricación en masa de cadáveres. Elegí esta imagen para comenzar, que es la entrada de Auschwitz, aunque como vamos a ver en unos minutos, no fue el único campo de exterminio que existió de la Alemania nazi. En principio me interesa hacer una aclaración que entiendo pertinente, que es la diferencia entre la utilización del término Shoah y Holocausto. Cuando nosotros hablamos de Holocausto, es una palabra de origen griego que quiere decir todo quemado. Esta expresión ha renegado de ella hasta su propio creador por entender que remite a una concepción bíblica en la que el pueblo judío aparece como predestinado al sacrificio. Es decir, esta expresión tiene que ver, aparecía en la Torá como que aquel que ofrece su propio cuerpo a manera de sacrificio. Entonces, si nosotros hablamos de holocausto, de alguna manera estamos adhiriendo a esa idea, que el pueblo judío se ofreció al sacrificio. En contraposición a esa expresión, la idea de Shoah, el término Shoah, es una palabra de origen hebreo que quiere decir catástrofe. Y la consideramos preferible a holocausto porque al hablar de catástrofe estamos diciendo que la desgracia se desató sobre el pueblo judío sin que existiera ninguna característica en el pueblo judío que le hiciera merecedor de tal cosa, ¿sí? El filósofo Agamben dice que continuar utilizando la expresión holocausto en lugar de Shoah habla de ignorancia, de mala fe o de ambas juntas. Es por eso que nosotros preferimos, en el contexto de la cátedra de Historia de Quinto, hablar de Shoah en lugar de Holocausto. Es muy interesante, muy importante entonces comprender el concepto de solución final para entender el Holocausto, ¿sí? Había habido durante todo el nazismo, desde su propia génesis, tenía un discurso antisemita que se había ido canalizando en diferentes leyes que prohibían determinadas cosas a los judíos. Comerciar, poseer determinados bienes, ir a tales lugares, casarse con gente no judía. Luego se llevó a su confinamiento físico en los guetos, por último a su traslado a campos de trabajo, hasta que se llega a lo que se considera la solución final, que fue la eliminación absoluta y secreta del pueblo judío. Para eso mandaron a construir campos específicos, campos de exterminio, que son diferentes a los campos de trabajo, y cámaras y hornos con los cuales llevar a cabo esta tarea. Esta tarea era absolutamente secreta, ¿sí? Los nazis no decían estar llevándola a cabo. Para eso, entonces, para que esta tarea fuera secreta, constituyeron los llamados Sonderkommandos, que era un grupo separado del resto de la población del campo, que era la que llevaba a cabo las ejecuciones y que eran ellos mismos judíos. Para eso, el primer acto, el acto iniciático para hacer un Sonderkommando, consistía en la eliminación del grupo anterior de Sonderkommandos, es decir, ellos mataban a los Sonderkommandos y se transformaban a sí mismos en Sonderkommandos, con lo cual sabían que iban a realizar esa labor durante un tiempo y su final iba a ser el mismo, ser matados por un nuevo grupo de Sonderkommandos. Entonces, como este mecanismo estaba tan bien ideado por los nazis para que esta fuera una operación secreta, es que la única manera de reconstruir aquello que pasó en los campos es por el testimonio directo de los sobrevivientes.
que por eso va a tener una importancia central en todo lo que hace a la literatura de la Shoah. En este mapa nosotros podemos ver los campos de concentración y de exterminio y cómo estaban diseminados y sin embargo unidos en una red a lo largo de Europa. Y en este cuadro podemos ver las víctimas de los diferentes campos, el periodo durante el cual funcionaron y el número de muertes que se llevaron a cabo. Entonces nosotros vemos que Auschwitz es el campo en el que murieron alrededor de 1,5 millones de judíos, pero que de ninguna manera es el único campo de exterminio. Bueno, esto nos lleva a la importancia que va a tener Primo Levi como un modelo de testimonio, ¿sí? Esto es muy importante porque en la actividad que ustedes tienen que hacer hay una frase que es de Primo Levi, que escribió una serie de libros, 3 libros, a los que se los conoce como la trilogía de Auschwitz. El primero de esos libros se llama Si esto es un hombre y es del año 1947. Su edición va a ser un absoluto fracaso, es decir, cuando él llegue del campo, que él va a estar en Auschwitz, cuando nosotros decimos es un libro, es un testimonio literario, porque está bien escrito, pero está basado en un testimonio de todo lo que él, Primo Levi, vivió dentro de los campos, ¿sí? No es literatura en el sentido de ficción, como puede ser cuando nosotros miramos una película o leemos un libro que no está basado en la experiencia directa del protagonista. Ni bien llega él de los campos, en realidad va, cuando él es liberado en Auschwitz, va a quedar en el lado soviético, así que va a pasar por una serie de campos que estaban en la Unión Soviética hasta lograr retornar a Italia, que es de donde él es. Entonces, cuando él vuelva del campo, va a considerar que la importancia de haber sobrevivido es la de dar testimonio de aquello que él vivió. Y va a escribir este libro que se llama Si esto es un hombre, pero que sin embargo va a ser un fracaso, es decir, no va a ser leído por nadie, porque por ahí la sociedad europea en ese momento, luego de haber terminado la guerra, no estaba preparada para escuchar esas cosas tan terribles que tenía para decir Primo Levi sobre su experiencia en el campo. Sin embargo, cuando se realiza una reedición de este libro, que es en el año 1961, esta nueva edición por una nueva editorial va a ser un completo éxito y va a comenzar este libro a ser traducido a varios idiomas. Lo que entiende hasta el propio Primo Levi es que había cambiado algo en la sociedad europea que hacía que pudiera comenzar a escucharse los testimonios de las víctimas. Y ese algo tiene que ver con que en el año 1961 va a ser el juicio a Eichmann en Jerusalén, que para ser condenado, este jerarca nazi, va a ser central el testimonio de los sobrevivientes. Entonces esto va a dar un lugar preeminente y central al testimonio de las víctimas como el relato fundamental para comprender lo que había ocurrido en los campos. Entonces, luego de que la reedición en 1961 fuera un éxito, Levi va a escribir 2 libros más sobre el tema, que son La Tregua, de 1963, y Los Hundidos y los Salvados, de 1986. Él va a traducir su libro a muchos idiomas, a casi todos los idiomas, y va a dar una serie de charlas y de conferencias. Para él va a ser muy importante visitar las escuelas y explicar a una nueva generación qué era lo que había pasado en los campos de exterminio. Sin embargo, en 1987, un año después de la publicación de su último libro, Primo Levi se va a suicidar. Eso hace que Wiesel diga que
Primo Levi murió en Auschwitz 40 años más tarde, es decir, que él nunca pudo salir de los campos o superar la experiencia de lo que había vivido en ellos. Acá podemos ver una foto de Primo Levi con las diferentes ediciones que tuvo su libro en los distintos idiomas. Para entender la frase que tienen que ustedes analizar para el trabajo, es importante ver que él cuenta con mucho detalle que le dio una importancia, una gran importancia a la traducción al alemán de su texto y a su publicación en Alemania, porque a él le interesaba mucho que los alemanes pudieran entender qué era lo que había pasado, pudieran dejar de lado el negacionismo, pudieran dejar de decir que eso no había tenido lugar y pudieran comprender lo que había ocurrido. Y eso dio lugar a que muchos alemanes le escribieran cartas a Primo Levi contándole sus experiencias, contándole que ellos no sabían lo que en realidad estaba pasando, que ellos creían el discurso del nazismo en torno a la conspiración del pueblo judío, o que pensaban que simplemente eran campos de trabajo, pero no campos de exterminio. Entonces eso va a hacer que Primo Levi reflexione con mucha profundidad de cómo se pueden operar las mentes de los ciudadanos para que crean aquello que el régimen totalitario enuncia. Que eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pero para comprender esa actividad y esas frases de Primo Levi tienen que entender quién es Primo Levi y qué era lo que él había escrito, cuál es su experiencia y cuáles son sus escritos. Entonces, para comprender esta trilogía de Auschwitz, que es un libro muy importante y muy voluminoso, tenemos una serie de conceptos claves que aparecen a lo largo del libro. Uno de ellos es el de musulmanes. ¿Qué era ser un musulmán? En el campo se entendía que el musulmán era aquel que se había rendido, ya no tenía más deseo de vivir y por tanto había traspasado la barrera de lo humano. Entonces en el campo aquellos que querían permanecer con vida rehuían al contacto de estos musulmanes porque pensaban que podían llegar a enfermarlos, que iban a trabajar poco, que eran malos como compañeros de trabajo o compañeros de cama, porque la mayoría de las camas se compartían. Otro concepto que es muy importante es el de zona gris. ¿Sí? Va a hablar de zona gris Primo Levi para referirse a las estrategias desarrolladas por aquellos que estaban en el campo para sobrevivir y entonces cómo esas estrategias desplegadas daban lugar a una serie de actos humanos censurables. Pero al respecto él va a decir que las acciones de los hombres fuera del campo, lo que se considera ético o no, difieren sustantivamente de aquellas decisiones que toman los hombres que están enfrentados a situaciones límites. Otro concepto es el de la fabricación de cadáveres, que tiene que ver con que en Auschwitz no era posible morir en el sentido en que nosotros lo entendemos, ¿sí? Que el campo no permitía la muerte, sino que era un sistema, un engranaje, como si fuese una maquinaria industrial planificado para fabricar cadáveres. Y otro concepto que también aparece como muy importante es los hundidos y los salvados, ¿sí? Primo Levi va a hablar de los hundidos como aquellos que no sobrevivieron al campo y de los salvados como aquellos que lograron sobrevivir. Sin embargo, él va a decir que aquellos que se salvaron no tienen derecho a hablar en lugar de los hundidos porque no tuvieron acceso a esa experiencia que es la de la muerte en los campos.